vamos a hablar de las carreras de caballos en Roma. Cuentan que el emperador Nerón, además de ser cantor y poeta y asesino, tenía como principal tema de conversación las carreras de caballos que se disputaban en el Circo Máximo. Durante los primeros años de su gobierno, se dice que Nerón, cuando nadie lo veía, jugaba sobre la mesa carreritas de caballo con unos caballitos de marfil a los que hacía avanzar con la mano. Bien, y cuando se encontraba temporalmente en una de sus casas de campo, por ahí, y si se enteraba que había una carrera por ahí, iba. A veces viajaba kilómetros y kilómetros para asistir a carreras insignificantes, pero que a él le gustaba presenciar. Y se comedía para entregar las palmas del triunfo a los vencedores. O sea, que le gustaban los caballos. Nerón llegó a ejercitarse como auriga en los jardines del Palatino, sin espectadores, pero él entrenaba. Y un día hizo su presentación pública en la arena más grande de la ciudad, que era el Circo Máximo. El Circo Máximo era un hipódromo colosal, al pie del Palatino. Se desconoce la fecha de su inauguración. Julio César, o sea, todavía en la época de la República, lo hizo reconstruir, y la obra se terminó ya en tiempos de Augusto, el imperio, ¿no? La pista medía 550 metros de longitud, y todo el edificio, es decir, incluida la tribuna, 650 metros por 150, más grande que cualquier cancha que usted se pudiera imaginar. Las tribunas, superpuestas en 3 pisos, podían dar cabida a más de 180.000 espectadores. No hay ahora estadios así de grandes. Estas tribunas estaban separadas de la arena, del lugar donde corrían los caballos, por una zanja de más de 3 metros de ancho. ¿Para qué? Para que la gente no se metiera en la pista y para que los caballos no saltaran a la platea. Las tribunas eran de piedra, pero abajo eran de piedra. Arriba, las altas, los otros 2 pisos eran construcciones de madera, que hay que decir que a veces no soportaban el peso de los asistentes y se venían abajo, Ese era incluso uno de los atractivos de aquel hipódromo. Hubo muchísimos derrumbes en la historia. El más terrible costó la vida de más de 1.000 personas. Nerón mandó a tapar la zanja, esa zanja que separaba la pista de la tribuna, y colocó donde estaba ese zanjón hileras de asientos para los macanudos, para los invitados de honor, platea preferencial. Una larga pared situada en el centro de la pista, a ver si se entiende, la llamada spina, dividía la pista en 2 mitades. Vamos, que era como un óvalo en realidad, con una pared en el medio, y iban por un lado de la pared, volvían por el otro lado, por un lado de la pared, volvían por el otro lado, y describían una vuelta. Las carreras tenían 15 vueltas. En la punta había unos obeliscos. En Roma siempre hubo muchos obeliscos, particularmente después de César, de Octavio, Marco Antonio, que anduvieron saqueando el Egipto. Y todavía están esos obeliscos ahí, ¿no? En la Piazza España hay uno que lo trajo Augusto y que dice, este obelisco lo afanamos no sé dónde, bueno, todo eso. Dice la crónica que en la tribuna había adivinos que te pronosticaban quién podía ganar, o que hacían conjuros para que tu caballo ganara o tu favorito. Había también mujeres frívolas que ejecutaban danzas excitantes. Buenas tardes, soy una mujer frívola, voy a ejecutar una danza excitante. A
cuidar el gato. Bien. Los romanos compartían con Nerón ese entusiasmo por las carreras de carros. En general, la conducción de aquellos carros estaban en manos de los esclavos, pero nadie ignoraba que más de uno de estos conductores de caballos trataban de obtener la libertad. Y también había conductores que no eran esclavos. Los mejores eran venerados como astros. Había incluso equipos de corredores que tenían colores distintivos, los rojos, los verdes, los azules, los blancos. Cada una de estas 4 divisas mantenían sus propias caballerizas, con sus propios aurigas, con sus propios agitadores, en fin. Las agrupaciones más antiguas eran las de los blancos y los rojos, pero los verdes y los azules eran mejores. Nerón era hincha de los verdes, el emperador Calígula también, y el jockey más exitoso de los verdes, Eutico, era beneficiario de Calígula. Cada vez que ganaba una carrera, Calígula le regalaba muchos miles de sestercios después del banquete de la victoria. La verdad es que era muy generoso Calígula, no como otros. Es cierto que era loco y asesino, eso sí, pero cuando uno ganaba una carrera te regalaba miles de sestercios. Los caballos de Sicilia eran los predilectos. Los entrenaban a partir de los 3 años y podían correr su primera carrera a los 5. Se le daba preferencia a los machos, me refiero a los caballos, ¿no? En los monumentos dedicados a las carreras, rara vez se menciona el nombre de una yegua. Todos conocían el nombre, la edad, de la genealogía, el número de triunfos de los mejores caballos. Según una de estas historias, en ocasión de unos juegos patrocinados por el emperador Claudio, una auriga de los blancos había sido despedido del carro apenas comenzada la carrera. Pero el carro, sin conductor, ganó la punta. Los caballos siguieron a buen paso, ganaron la línea de llegada y fueron coronados con el triunfo. No, señor, no vale. Atención, vamos a efectuar el correspondiente reclamo a las autoridades italianas que han venido a heredar jurídicamente las responsabilidades inherentes al Imperio Romano, salvo que haya ganado un verde, ¿no? En cuyo caso está todo bien. Anda a reclamarle a Nerón. Los caballos ganadores eran muy caros. Todos recuerdan el caso de Incitatus, el caballo de Calígula. En la caballeriza de Incitatus relucía el mármol, el marfil, y las mantas para cubrir al animal eran purpúreas, y los arreos estaban adornados con piedras preciosas, ¿no? Todos saben que esto lo dijo Suetonio, ¿no? Que afirmó que Calígula propuso nombrar cónsul a Incitatus. Cada vez que uno nombra a Calígula, todos dicen, ese que nombró cónsul a su caballo, como si hubiera sido el único, ¿no? Bien. Nerón legisló sobre los que vivían de las carreras, ¿no? Jubilaba a los conductores que habían superado su mejor momento para dar oportunidad a los más jóvenes. Según la costumbre, había que ir temprano al hipódromo. De madrugada ya iban para conseguir buenos lugares. Había aglomeraciones, siempre quedaba gente afuera. Solamente los senadores y los nobles tenían entradas reservadas. Los otros, los que no eran nobles, si tenían un poco de plata, se hacían acompañar por un esclavo que les abría camino a los empujones y a los puñetazos. Así es como entra Rolón al Teatro Gran Rex. Se lleva a los locos que atiende para que le abran paso. A ver, dice, ábrame cancha. Bien. Bueno, había corredores de apuestas en las plateas, pero además también había tipos que por un dinero, como he dicho, hacían magia para que ganara tu caballo. El ceremonial desarrollado antes de cada carrera se estipulaba hasta en el más mínimo detalle. Si se descuidaba el ritual, en una prescripción, por insignificante que fuera, la carrera tenía que empezar de nuevo.
la señal de salida para cada carrera era la caída de un pañuelo blanco que alguien arrojaba desde una torre. En ese momento se levantaba la soga que cerraba el paso de los caballos y tenían que dar 7 vueltas, que son unos 8 kilómetros, ¿no? Hemos dicho que tenía 550 metros de extensión la pista, y de vuelta 8 veces, bueno, o 7 veces 8 kilómetros. Había 7 delfines de fierro y a cada vuelta iban sacando uno para que la gente fuera contando con mayor facilidad las vueltas que daban, ¿no? Cada carrera duraba unos 15 minutos, dice aquí. No es un buen tiempo si se toma el parámetro de los caballos sangre pura de carrera, pero bueno, era otra cosa. Había carros, había que dar la vuelta, un carro dando la vuelta. ¡Ah, Dios! Los mejores caballos los ponían del lado izquierdo, que era el lado de afuera, porque iban en el sentido de las agujas del reloj. El caballo del lado de afuera tenía que ser el más piola, ¿no? Las curvas eran desde luego cerradas y ahí se armaba el tole-tole. ¿Cómo se vestían los conductores? Una túnica corta, sin mangas, con los colores de su equipo y nada más. Lo sencillo es lo mejor. ¿Llevaban un cuchillo por si se armaba algo? No, lo llevaban para cortar las riendas en caso de peligro. Por ejemplo, quedaban atados por un pie. ¿Qué hace uno cuando un caballo lo empieza a arrastrar y uno ha quedado con el pie atrapado por las riendas? Bueno, saca un cuchillo de entre sus vestiduras y procede a cortar las riendas y todos están felices. Quiero decir esto, ¿no? Disculpen, ¿no? Pero unos últimos detalles. Primero quería decir que Nerón era un buen cantante probablemente, pero tiene muy mala prensa, ¿no? Lo acusaban de haberse puesto a cantar milongas mientras Roma ardía, incendiada por él mismo. No es algo bueno, ¿entendés? Si la gente empieza a decir algo de vos, por ejemplo, que incendiaste Roma y te pusiste a tocar la lira, después ya perdés imagen, ¿viste? 2 detalles últimos. Siempre hablamos en estas carreras de carros tirados por caballos. No existían carreras de jinetes. En la guerra, el soldado montado tuvo que esperar a la aparición del estribo, tal vez inventado por los mogoles o los chinos. Y el otro detalle es el de las apuestas. Seguramente, ¿no? Seguramente habría apuestas, como hemos dicho, pero lo que no había era una organización superior de estas, ¿no? Como en los hipódromos, que vos vas, el caballo paga determinado precio, etcétera, etcétera. Nerón, como poeta y cantor y burrero, debe haber compuesto algunas canciones acerca de las carreras. Solamente se conoce un fragmento de una canción compuesta por Nerón. El fragmento dice: yo juré 1000 veces, no vuelvo a insistir. Y después se conservó íntegramente esta canción que escucharemos ahora y que se llama Caballos Salvajes.